Hola, buenas tardes. Mi nombre es Curro Miñano. Formo parte del equipo de servicio de formación y transferencia tecnológica. Y bueno, en primer lugar, digamos que quiero excusar la ausencia tanto de nuestra directora general, María Remedios García Poveda, y como de nuestra jefa de servicio, Irene Guillén Luna, que lamentablemente hoy no han podido iniciar la jornada. Dar la bienvenida a los asistentes a esta jornada de adaptación del cultivo del olivo al cambio climático y agradecer a los ponentes de hoy, María Martínez Mena, Raúl de la Rosa Navarro y Juan Molina, pues su participación y colaboración. Recordar, por otro lado, que la jornada webinar de hoy forma parte del proyecto de transferencia tecnológica 2023 y que está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER. Y tal y como venimos desarrollando en esta anualidad 2023, desde el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica y concretamente con la participación del CIFEA de Jumilla, se están enfocando en la adaptación de los distintos cultivos al cambio climático. El cambio climático, como bien conocemos todos, ya es una realidad. En España las temperaturas medias están aumentando en torno a 0,3 grados centígrados en esta última década. Los recursos hídricos naturales pues cada vez son más escasos en la mayoría de las cuencas. En fin, multitud de efectos que estamos teniendo referente al cambio climático, y estas tendencias se van a mantener o se mantendrán en las próximas décadas debido a la propia inercia del sistema climático. Bien, en la jornada de hoy veremos distintas medidas de adaptación al cambio climático que están orientadas a limitar esos efectos que produce sobre el medio, a poder reducir la vulnerabilidad que tiene el medio frente a estos cambios e incrementar la resiliencia del mismo, y concretamente la vamos a enfocar al cultivo del olivo. Sin más demora, pasamos a las presentaciones de la jornada. Recordar que al final de las presentaciones se realizará un turno de ruegos y preguntas, y en primer lugar el primer exponente va a ser Raúl de la Rosa Navarro, doctor en investigación, PhD agrónomo y científico titular del Centro IFAPA Alameda del Obispo en Córdoba, España. Bueno, Raúl tiene una larga experiencia trabajando en la caracterización agronómica y molecular de los recursos genéticos del olivo y la mejora del olivo, y fruto de la misma participó o está participando en el registro de la primera variedad de olivo obtenida por mejora genética en España, la variedad Chiquitita, de la que se han plantado ya por más de 3.000 hectáreas. Asimismo, ha contribuido pues, a más de 100 publicaciones, intervenido en multitud de jornadas y eventos de difusión técnica, y ha participado en 34 proyectos de investigación. Su ponencia, titulada Nuevas variedades del olivo para adaptación al cambio climático, y sin más demora, Raúl, muchísimas gracias por tu cooperación, y te dejo con la ponencia. Muchas gracias, Raúl. Vale, muchas gracias, Curro. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues lo primero, pues agradecer a la consejería, a ti, Curro, y a los organizadores el haberme invitado a dar esta ponencia. Como tú has dicho, mi trayectoria sobre todo ha estado centrada en la obtención de nuevas variedades de olivo, y uno de los objetivos con estas nuevas variedades más importantes ahora es, como tú has dicho, el cambio climático, dada la importancia y la notoriedad que está teniendo en los últimos tiempos, y desgraciadamente este último año que estamos teniendo un clima bastante
anómalo y bastante negativo para el olivo. Nuestro trabajo, como he dicho, se ha centrado en la mejora genética y el punto de partida para este trabajo de mejora genética ha sido la mayor colección de variedades de olivo que hay en el mundo, que es el Banco de Germoplasma de Olivo, que está en el IFAPA y que cuenta con más de 660 variedades de todo el mundo, que tienen una amplia variabilidad genética para todos los caracteres, rendimiento graso, calidad de aceite, resistencia a enfermedades, etcétera, y que ha sido siempre nuestro punto de partida para la obtención de nuevas variedades, ¿vale? El problema en el banco de germoplasma de olivo, aunque tiene muchas variedades y una gran variabilidad, es que el caso es que estaba diciendo que las variedades actuales que existen en olivo se obtuvieron hace cientos o miles de años y se obtuvieron cuando la olivicultura era parecido a lo que pongo en la foto de la izquierda, una olivicultura muy distinta de la olivicultura, de la revolución que ha habido en los últimos años, que ha dado lugar a una olivicultura más moderna en cuanto a muchos aspectos de puesta en riego, de abonado, incluso de recolección por sistemas como el que pongo en la pantalla en la derecha, el sistema de recolección en seto, que ha sido una revolución en los últimos años, y lógicamente las variedades de olivo que hay tradicionales, que son la gran mayoría, pues no están del todo adaptadas siempre a estos nuevos retos de la olivicultura, como es el olivar en seto, o como es, como bien has dicho tú en la presentación, el cambio climático, pues que nos enfrenta a una serie de situaciones que no hemos tenido hasta ahora. Yo voy a hacer como un repaso de los que creo que son los aspectos más importantes en los que va a influir el cambio climático sobre el olivar y ver si la obtención de nuevas variedades o ver cómo la selección de variedades puede ser importante para minimizar en todo lo posible estos efectos del cambio climático. Primero, quería un poco explicar que la obtención de nuevas variedades de olivo es un proceso muy largo. Como he dicho, partimos del banco de germoplasma. Siempre elegimos una variedad como madre y otra como padre. Por ejemplo, si queremos hacer una variedad, como he dicho, adaptada al olivar en seto, pero que tenga una calidad de aceite, una composición de aceite con alto leico y alta estabilidad, pues entonces tendremos que cruzar variedades como arbequina, que están adaptadas al seto, pero que tienen un aceite con poca estabilidad, que podemos usar, por ejemplo, como madre, con otra variedad como picual, que no está adaptada al seto, pero que sí tiene una alta estabilidad en su aceite. Del cruzamiento, es decir, ponemos polen de la variedad padre en flores del árbol madre y de esa polinización salen unos frutos de los que cogemos unas semillas que germinamos y sembramos en el campo. De estas semillas, que son hijos de dos variedades, hijos en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que he dicho, de arbequina y de picual, pues buscaremos hijos que se parezcan a la arbequina por su adaptación al seto y a su padre picual por tener alta estabilidad en el aceite. La identificación de hijos que combinen características interesantes de los padres es un proceso muy largo que puede llevar hasta 20 años, con lo cual esto que digo de la mejora genética es un trabajo a muy largo plazo y que solo últimamente, a pesar de que llevamos ya varias décadas trabajando, está dando sus frutos. Dentro de los problemas que decía que el cambio climático va a dar en el olivo, uno de ellos son la infloración que este año y sobre todo el año pasado se vio mucho. Uno de ellos es el aborto ovárico. Para decir lo que es el aborto ovárico, bueno, aquí tenemos una inflorescencia de olivo. Si nos acercamos a cualquiera de estas flores, vemos que dentro pues tiene un pistilo y a los lados unos estambres. Esto es lo que se llama una flor perfecta. Sin embargo, caracteres, inclemencia del tiempo, como es el estrés hídrico o altas temperaturas, etcétera, sobre todo el estrés hídrico, produce lo que llamamos flores abortadas, que tienen unos pistilos como aparece aquí, que parece abortado y que son flores que no están fértiles y que no van a dar fruto. Nosotros hemos evaluado en una serie de variedades qué tendencia tienen a este aborto ovárico y hemos visto que depende mucho de la variedad y también del ambiente. Aquí tienen un ensayo que hicimos en dos localidades de secano, en Antequera, en Málaga, en Baena, en Córdoba, y luego en Gibraleón, en Huelva, y en Úbeda, en Jaén. Los dos ambientes de secano dieron un porcentaje de aborto ovárico mucho mayor o mayor que los que estaban en regadío. Sin embargo, sí que se vieron diferencias entre variedades. En concreto, arbequina tuvo un aborto ovárico muy pequeño, solo un 11%, y otras variedades, como sobre todo me gustaría destacar picual, tuvo un aborto ovárico muy importante. Este aborto ovárico en condiciones de cambio climático, donde va a haber más estrés hídrico, puede ser importante y puede afectar a la producción. La mayoría de las variedades que se están obteniendo últimamente por mejora genética, muchas de ellas son hijas de arbequina y todas van a tener un porcentaje de aborto ovárico pequeño, que es interesante ante un cambio climático.
Otro aspecto importante y que hemos identificado en la serie de cruzamientos que hemos hecho entre variedades de olivo, que como digo es la base de la mejora genética, hemos visto que la mayoría de las variedades son autoincompatibles. Aquí tienen una serie de variedades que hemos usado como madre, arbequina, arbosana, chiquitita, etcétera, y esas mismas variedades las hemos usado como padre. Hemos visto que algunas de ellas, por ejemplo, arbequina y arbosana, son compatibles. Arbequina y chiquitita, chiquitita, como os he dicho antes, es la primera variedad que hemos obtenido por mejora genética, pues ha sido incompatible. Lo muy llamativo es que la mayoría de las variedades, arbosana, arbequina y sobre todo picual, son autoincompatibles, es decir, necesitan polen de otra variedad para fecundarse. Normalmente en condiciones normales mediterráneas esto no es un problema. En la siguiente diapositiva tienen ustedes el ejemplo. Aquí hay un valle en la provincia de Úbeda donde en la época de floración ha habido una nube de polen. Esto sucede porque el polen del olivo vuela mucho, puede volar de unas comarcas a otras y siempre en las flores del olivo van a encontrar polen de otras variedades que produzcan una buena fecundación, a no ser que las condiciones ambientales, fruto del cambio climático, cambien, como pueden ser calores extremos o falta de viento, etc. Otros importantes efectos que el cambio climático puede tener en la floración pueden ser fruto, como digo, de las altas temperaturas y el estrés hídrico, pero en este caso, justo en el momento de floración. Pueden aparecer marchitamientos, desecamientos del estigma y desecamientos de anteras. Todos estos defectos pueden evitar una fecundación correcta y, lógicamente, si no hay fecundación no va a haber fruto y no va a haber cosecha. Entonces, la estrategia que pudiera haber para escapar de estos efectos negativos del cambio climático y de estas altas temperaturas puede ser adelantar la fecha de floración, es decir, buscar variedades que tengan una floración más temprana, que no sea, por ejemplo, aquí en Andalucía en mayo, a primeros, mediados de mayo, pues buscar variedades que florezcan antes y que, por tanto, escapen de estas situaciones. Nosotros, para ver si existen variedades así, hemos evaluado una serie, la misma, un conjunto de variedades parecido al que he mencionado anteriormente y lo evaluamos durante 2 años en las localidades que he mencionado antes. Aquí tienen unos números, estos números corresponden con el número del año, es decir, por ejemplo, el 110 sería el 21 de abril, el 120 el 1 de mayo y así sucesivamente. El 365, lógicamente, sería el 31 de diciembre, el último día del año. Pues nosotros hemos medido qué día del año entran en plena floración estas variedades en distintos ambientes, distintos años, y hemos visto que no hay diferencia prácticamente entre variedades. Es decir, que la mayor influencia, por ejemplo, en Antequera, la diferencia entre variedades fue muy pequeña, pero sí hubo mucha diferencia entre un año y otro. Es decir, desgraciadamente no hay diferencias muy constatables para fecha de floración entre variedades de olivo. Aparte de estas variedades hemos evaluado muchas más del banco de germoplasma y hemos identificado muy pocas que tengan una fecha de floración temprana. Quizá arbequina tiene una fecha de floración un poco más temprana que otras variedades. Hay otra variedad, lo digo como una cuestión anecdótica del banco de germoplasma que se llama borriolenca, que es una variedad valenciana y que sí tiene una floración muy temprana, pero por lo general la mayoría de las variedades más o menos todas tienen una floración muy agrupada. Otro carácter asociado con la floración que puede ser negativo en cuanto al cambio climático son las necesidades de frío. Es decir, las previsiones en un futuro cambio climático donde aumenten las temperaturas, sobre todo se prevé un aumento de temperaturas en invierno. ¿Qué ocurre si no hace frío en invierno? Es decir, si las temperaturas fueran templadas en invierno, ¿qué ocurriría con el olivo? Pues para ver eso nos hemos ido a hacer ensayos en un clima subtropical en Canarias, en concreto en Tenerife, donde hemos plantado los ensayos que se ven en esta figura y donde los inviernos, como es bien conocido, son bastante templados y nos permite ver qué es lo que ocurre con la flor del olivo cuando ha pasado un invierno templado donde no ha hecho frío. Aquí tienen una comparativa, pero vamos, es fácil de entender, entre las temperaturas, por ejemplo, entre Jaén y Tenerife, donde en los meses de invierno las temperaturas son más templadas en Tenerife y en verano pues son más cálidas en Jaén. ¿Y qué es lo que ocurre con la floración cuando no hace frío en invierno? Aquí a la izquierda tienen una floración normal, que puede estar en Córdoba, en Jaén, en Murcia, sin ningún problema. Y sin embargo, cuando nos vamos a Tenerife con falta de frío invernal, vemos que la floración, lo que se dice, brota de manera asincrónica. Y aquí, por ejemplo, tienen ustedes frutos ya cuajados de unas flores que brotaron hace tiempo, junto con otras flores que acaban de brotar. Y este es el efecto que nosotros hemos visto que puede ocurrir en un eventual
cambio climático el que la floración se desincronice y, lógicamente, puede haber frutos ya maduros, es decir, cuando maduren estos frutos que se ven ahora verdes, digamos, los frutos de estas flores que acaban de aparecer van a estar pues, recién cuajados. Visto de una manera un poco más analítica, aquí tienen, por ejemplo, en Úbeda y en Baena el periodo de floración de la variedad arbequina, que en muchos casos usamos como estándar, y que ocurre alrededor del día 140-150 del año, que normalmente es primero de mayo, y ocurre una floración en 10-15 días, muy agrupada, que es lo normal en olivo. Ya cuando nos vamos a Gibraleón, en Huelva, donde los inviernos son más templados, esta floración se alarga. Pero cuando nos vamos a dos localidades de Tenerife, como son Canales Alta y El Viso, la floración vemos que se alarga 60 o incluso a veces 100 días, es decir, se alarga muchísimo y encima incluso, en este caso en Canales Alta, ha habido dos floraciones, dos periodos de plena floración, es decir, que este efecto de la falta de frío invernal lo que hace es desordenar la floración del olivo. Hemos ido a buscar variedades que tengan una floración sincronizada, o sea, estamos buscando variedades que con esta falta de frío invernal no tengan esta desincronización de la floración, pero de momento no hemos encontrado ninguna. Aquí tienen arbosanas, las que he comentado antes, arbequinas, que como ven, junto con frutos aparecen flores recién brotadas y hemos evaluado hasta ahora un conjunto de unas 10 variedades, no solo de España, sino de Grecia, de Italia, de Marruecos, y en todas ellas hemos visto este efecto de desincronización. Seguimos plantando más ensayos allí en Tenerife para a ver si en algún caso podemos identificar variedades que estén adaptadas a esta falta de frío invernal. Esta foto es muy característica porque aquí ven en un mismo ramo de floración, ven una multitud de estados fenológicos del olivar, de la flor del olivo, que se identifican con números desde el 54, que son flores recién brotadas, hasta el 79, que son frutos ya cuajados, ¿no? En un mismo ramo, cada flor ha brotado realmente cuando le ha aparecido prácticamente. Otro carácter importante que se puede ver afectado con el cambio climático es la productividad y en concreto la becería. Es muy conocido que es un aspecto genético y natural del olivo el que un año tenga una alta producción. Por ejemplo, aquí tenemos la variedad Picual, que en 2013 produjo mucho y en el año 2014 produjo mucho menos. Lo mismo le pasó a Changlor Real, que son dos variedades tradicionales, muy plantadas cada una en su zona de procedencia, pero que tienen este problema de becería. Sin embargo, las variedades arbequina y arbosana, que son las más usadas hoy en seto, junto con, aquí indico Martina, que es una variedad que nosotros hemos tenido fruto de la mejora genética, pues estas variedades tienen una mayor predisposición genética a la becería. Es de esperar que esta becería, con la cantidad de eventos anómalos que pueden ocurrir con el cambio climático, pues sea más acusada, con lo cual variedades que estén genéticamente predispuestas a no tener becería van a ser muy, muy importantes y muy necesarias. Aquí tienen esta misma estudio de la becería en una serie de variedades, todas ellas en principio pensadas para olivar en seto, arbequina, arbosana, coroneque quizás no tanto, pero también lechana, oleana, que habrán oído hablar de ella, y también siquitita, que como se ha comentado en la introducción ha sido la primera variedad que nosotros tuvimos para olivar en seto. Aquí se ve que prácticamente todas las variedades tienen poca becería, salvo lechana, que es una variedad obtenida en un programa de mejora privado, y que sí vemos que tiene una becería acusada, lo cual en un contexto de cambio climático podría acusarse más todavía y podría ser un problema para esta variedad. Aparte de la producción, no solo importa la producción, sino también cómo es el aceite que producimos. Y en concreto nosotros ahora mismo estamos muy centrados en la estabilidad oxidativa. ¿Qué es la estabilidad oxidativa? La estabilidad oxidativa es mide un poco el tiempo que el aceite que nosotros producimos, si es virgen extra, va a continuar siendo virgen extra. Por ejemplo, la variedad arbequina tiene muy poca estabilidad oxidativa, con lo cual el aceite de arbequina que se produjo, vamos a poner, en octubre o noviembre del año pasado, ahora mismo a estas fechas del año, en algunos casos es posible, es muy probable que ya no sea virgen extra porque haya empezado a enranciarse, porque, como digo, es una variedad con poca estabilidad. Sin embargo, otras variedades como Picual o Cornicabra son variedades con alta estabilidad oxidativa y son variedades que ahora mismo los aceites, 4, 5 o incluso 12 meses después de producirse, van a seguir estando perfectamente, van a seguir siendo virgen extra sin ningún problema. ¿De qué depende esta estabilidad oxidativa? Pues de la proporción de oleico y linoleico. Oleico es el mayor ácido graso. Los ácidos grasos son el 90 y mucho %
la producción de la composición del aceite, pues la proporción de oleico o con linoleico es un factor que nosotros hemos identificado como crucial para la estabilidad oxidativa. Cuanto más oleico y menos linoleico tenga un aceite, más estable. También el contenido y composición de fenoles está muy descrito en la bibliografía, que es muy importante en cuanto a la estabilidad oxidativa. Aquí tienen, por ejemplo, un estudio que nosotros hemos hecho en diversas variedades, Arbequina, Koroniki, que es una variedad griega que en un momento dado se ha postulado para el olivar en seto, aunque quizás sea demasiado vigorosa, Picual, que es una variedad también muy estándar, y Martina, que como he dicho antes, es una variedad que nosotros hemos tenido fruto de la colaboración entre la Universidad de Córdoba y el IFAPA en nuestro programa de mejora. Esta relación oleico-linoleico en arbequina, como he dicho antes, es baja, eso quiere decir que tiene muy poca estabilidad, pero esto es cuando nosotros lo estudiamos en Huelva, en Úbeda. Cuando nos vamos a Huelva, es una zona donde la generación de aceite, lo que nosotros llamamos la lipogénesis, que es el proceso de producción el momento donde se genera aceite en el fruto, pues en Huelva durante ese tiempo la temperatura es más alta que en Úbeda, donde normalmente la lipogénesis, la producción de aceite en el fruto, en el árbol, se hace en octubre y noviembre, donde las temperaturas son más bajas. Pues bien, el hecho de que en Huelva las temperaturas sean más altas durante la lipogénesis hace que en relación oleico-linoleico baje más todavía. Es decir, el aceite es menos estable cuando vamos a unas temperaturas más altas, que como he dicho antes, es lo que nosotros esperamos con el cambio climático. Por lo cual tenemos que ir a otras variedades como Koroniki, Picual o Martina, otras variedades que también nosotros estamos seleccionando en el programa de mejora, que tengan un mayor contenido de oleico y menos de linoleico, que hagan que en el futuro esos aceites sean más estables, aunque también van a tener el descenso acusado, que vemos aquí en la comparación entre Úbeda y Huelva, pues este descenso evidentemente en un entorno de cambio climático, como he dicho, también lo vamos a tener, porque van a subir las temperaturas en otoño, cosa que hemos visto ya en algún año como el pasado o el anterior. En esta gráfica, la sensibilidad de arbequina ante las temperaturas durante la lipogénesis se ven más claras. Aquí tienen un estudio hecho en Jaén, en Huelva, que como digo, las temperaturas son un poco más altas en la lipogénesis, pero es que en las Islas Canarias las temperaturas durante la lipogénesis son todavía mucho más altas. Hemos cogido 3 localidades en Tenerife y una en Gran Canaria. En todas ellas vemos que hay un descenso muy dramático del oleico y un aumento del linoleico. La relación entre ellos disminuye mucho más acusada. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme vamos aumentando la temperatura en lipogénesis, esta relación va disminuyendo y los aceites van teniendo mucha menos estabilidad. Esto es una representación, en vez de ser Jaén, Huelva y Tenerife, pues podría ser, conforme vayamos avanzando en el cambio climático, lo que podría ocurrir en el sur de España, tanto en Andalucía como en Murcia, y por lo tanto arbequina podría en un momento dado dejar de ser una variedad interesante porque su aceite cada vez va a ser menos estable. Pero como digo, aparte de la relación entre oleico y linoleico, los fenoles en el aceite también pueden jugar un papel importante en la estabilidad del aceite. Sin embargo, en las variedades que hemos evaluado y que normalmente están sobre todo adaptadas al olivar en seto, vemos que las diferencias entre contenido total de fenoles son muy pequeñas. Sí hay diferencias en composición, que ahora estamos justo en el curso de analizarlas, que todavía no hemos analizado muy en detalle, pero bueno, estamos de momento en ello y podemos tener resultados en el futuro. Lo que sí estamos mirando directamente es la estabilidad oxidativa, que como he dicho, pensamos que es un carácter muy importante. Como he comentado antes, arbequina es una variedad con poca estabilidad oxidativa. Nosotros hemos obtenido, aparte de las chiquititas, que antes he mencionado otras, digamos una versión nueva, chiquitita, que hemos llamado, hemos sido poco originales, chiquitita 2, que tiene una mayor estabilidad, y la variedad Martina, que he comentado anteriormente, que tiene mayor estabilidad. Sin embargo, otro ensayo que tenemos en ACLA en Granada, donde estamos probando nuevas selecciones del programa de mejora, algunas de ellas con buena estabilidad, porque, como digo, este parámetro para nosotros es muy importante y en las nuevas variedades que obtengamos en el programa de mejora, cada vez vamos a darle más importancia a que las nuevas variedades, tanto para seto como para vaso, tengan alta estabilidad, porque es un carácter importante. Otro carácter que estamos solo empezando a trabajar ahora en él es qué ocurre cuando hay baja disponibilidad de agua. Lógicamente, con el cambio climático, en todos los modelos predictivos dicen que la cantidad de agua disponible va a ser menor,
y además va a llover en momentos más cortos y de manera torrencial, con lo cual es muy posible que el olivo disponga de menos agua durante gran parte del año. Entonces, cada vez más estamos haciendo experimentos en secano, todavía no tenemos resultados muy concretos. Sí parece que de todas las variedades, que sobre todo las que están adaptadas al seto, arbosana y chiquitita son las variedades que están teniendo un mejor comportamiento, pero bueno, esto hay que evaluarlo durante años para realmente determinar que esas son las variedades que en un contexto de poca disponibilidad de agua funcionen bien. Y bueno, esta diapositiva también quiere un poco enlazar con la charla siguiente que va a versar también sobre, creo que sobre cubierta y sobre manejo, un manejo sostenible del olivar. Aquí esto es un ensayo en cabra, en secano, y que tiene su cubierta vegetal y que está yendo estupendamente e incluso este año tiene una buena producción. En concreto, sí quería en esta diapositiva mostrarles las 3 variedades más importantes que nosotros hemos registrado, fruto del programa de mejora que llamamos en conjunto la Universidad de Córdoba y el IFAPA, que son Chiquitita, que es una variedad de porte muy compacto, Chiquitita 2, que es una variedad, aquí tienen un poco, digamos, la tendencia de porte compacto, de Chiquitita, el porte más compacto, hasta Martina, que tiene un poco más de vigor, y sin embargo, la tendencia de oleico va al revés. Chiquitita es la que menor contenido en fenoles y en oleico, por tanto, menor estabilidad tiene. Chiquitita 2 tiene un comportamiento intermedio y Martina es la que un aceite más parecido, digamos, a picual es el que tiene. Estas variedades son los cruzamientos de picual por arbequina. Ahora mismo Chiquitita 2 es una variedad que se está plantando, es una variedad muy nueva, pero se está plantando muchísimo en diversas zonas de Andalucía y también en Extremadura. Otro aspecto, esto es un poco residual, pero no quería dejar de mencionarlo, es el descortezado. En olivares en vaso es muy frecuente la recolección con vibrador de tronco. Hay variedades como Frantollo que están se dice en savia, o sea que están en crecimiento activo hasta muy tarde, hasta octubre, incluso noviembre. Frantollo se puede encontrar en crecimiento activo y si vibramos el olivo en esa situación y no tenemos mucho cuidado, pueden aparecer problemas de este tipo. Con el cambio climático, que las temperaturas en otoño y primeros del invierno pueden ser altas, habrá que tener cuidado con este tipo de situaciones porque podrán ser relativamente frecuentes. Y otro último problema, otra situación que puede ser un problema en cuanto al cambio climático en el futuro, es lo que nosotros llamamos erosión genética. ¿Qué es la erosión genética? Bueno, aquí tienen una lista de algunas de las variedades que se han obtenido tanto por nuestro programa de mejora como por otros en los últimos años. Chiquitita, esta que es Vistoyac, pone aquí Vistoyac, en realidad es Soliana, a lo mejor le suena, Lechiana y 15, Chiquitita 2 y Martina. Todas estas variedades, que son las que hoy día más se oyen quizás en el mercado varietal, pues todas ellas, junto con arbosana, son hijas de arbequina, hijas o nietas de arbequina. ¿Qué es esto quiere decir? Que arbequina está en la genética de todas las nuevas variedades. Eso, desde un punto de vista del mejorador, es peligroso porque, digamos, estamos olvidando el resto de variedades y estamos, digamos, inundando el campo con la genética de una sola variedad, ya sea ella misma o su descendiente, lo cual en un entorno de cambio climático donde es imprevisible que nos vengan nuevas plagas o nuevas situaciones que no se hayan dado hasta ahora en el clima mediterráneo y a las que desgraciadamente alguna de ellas, arbequina, sea muy sensible, pues si todas las variedades son arbequinas o sus descendientes, podemos encontrarnos en un contexto donde casi todas las variedades o todas las plantaciones nuevas pues sean susceptibles a esos nuevos, ya sea plaga, enfermedad o situación climática extraña, a la que arbequina pues sea susceptible, ¿no? Entonces, nos hacen falta a los genetistas encontrar nuevas, en el banco de germoplasma, que es un buen sitio, la mayor colección, como digo, de variedades del mundo, encontrar nuevas fuentes nosotros llamamos de variación, nuevas variedades, nueva sangre que pueda unirse a las de arbequina para que realmente no todas las nuevas variedades no sean hijas de arbequina. Luego, como he dicho antes, pues en cuanto a también en cuanto a las enfermedades, pues nos encontramos hasta un periodo de incertidumbre, es decir, no sabemos variedades como enfermedades como la verticilosis, pues este año nosotros en los campos que tenemos de resistencia a verticilosis hemos encontrado una incidencia muy alta. No sabemos qué es lo que ocurrirá en los próximos años porque depende de cómo sean las temperaturas, de si vienen temperaturas suaves junto con lluvia, como ha pasado este año en junio. En teoría, si vienen temperaturas más altas, a lo mejor la verticilosis tiene menos
menos incidencia, es decir, es un poco una incertidumbre también que aparezcan plagas o enfermedades nuevas, por ejemplo, en Palma del Río y en otras zonas de Córdoba y creo que también en Portugal ha aparecido una chinche verde que normalmente afecta a los cítricos y que pues se ha visto que se estaba alimentando de las flores del olivo. O sea que en este entorno de cambio climático también pueden aparecer nuevas plagas o enfermedades que, como digo, de momento sean desconocidas. Y también lo errático de las temperaturas puede también hacer efectos que un poco desconocidos hasta ahora. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura en Castro del Río, en el centro de la provincia de Córdoba. Aquí tienen temperaturas máximas y mínimas en diciembre, enero y febrero. En diciembre y principios de enero pues, se registraron temperaturas bastante altas, de 20-25 grados. Y sin embargo, es decir, que muchos olivos entraron en savia, empezaron a moverse y sin embargo luego vinieron varios días de temperaturas mínimas de menos 5 grados. Eso hizo que variedades como arbusana, que tiene aquí a la izquierda, pues tuvieran una afectación enorme por heladas. Muchos olivos se nos secaron realmente. Y sin embargo, afortunadamente hay otras variedades que parecen más resistentes a estas situaciones, a estos regímenes de primero el calor que mueve el olivo y después heladas tardías como Chiquitita 2, pues parece que resistieron más o menos esta situación. Es decir, que en último caso, nuestro consejo siempre, como un poco el clima aquí a futuro es un poco impredecible, nuestro consejo es diversificar, es decir, el realizar lo que nosotros llamamos plantaciones multivarietales, sobre todo en fincas de mediana o de gran extensión. ¿Por qué? Porque así diversificamos el riesgo. Es decir, que nunca va a haber una variedad que sea perfecta, todas las variedades van a tener sus inconvenientes o sus problemas, y entonces, como estamos en un entorno climático donde el tiempo y las condiciones o las enfermedades que vengan son un poco imprevisibles, o si nosotros en vez de una variedad plantamos varias, estamos diversificando el riesgo de un evento, de una enfermedad o de algo que pueda afectar a una variedad y a otra no. También, como he dicho antes, la necesidad de polinización cruzada hace que las plantaciones multivarietales pues, sean bastante interesantes, el que la recolección se pueda escalonar porque unas variedades se maduren antes que otras, aceite como también diferenciados al tener mezcla de variedades. Y ya está, para concluir, pues también quería un poco incidir en que todos estos datos pues se han obtenido en ensayos que nosotros hemos hecho en Andalucía y que no son concluyentes para Murcia y sobre todo en un contexto de cambio climático el que se haya unos ensayos de manera local es muy importante. Es decir, si nosotros queremos saber en Murcia qué variedades son las más adaptadas, los ensayos en Andalucía pueden dar una primera idea, pero es muy necesario plantear ensayos en Murcia para realmente ver allí qué variedades de las nuevas que van saliendo están mejor adaptadas y sobre todo en un contexto de cambio climático donde las situaciones van cambiando de un día para otro. Por lo tanto, como digo, una necesidad de experimentación local y sobre todo en secano, donde en secano digamos que las condiciones ambientales de suelo y de temperatura pues, afectan más al olivo que en regadío. El realizar plantaciones multivarietales, como he comentado anteriormente, y también el que las nuevas variedades, para un poco ser resilientes con el cambio climático, pues tengan alta estabilidad en el aceite y tengan poca becería. Y bueno, esto es todo lo que quería contarles. Aquí les dejo la dirección de Twitter de mi compañero Lorenzo León, que trabaja conmigo en el programa de mejora, por donde vamos un poco, donde él va, digamos, informando de las actualizaciones que tenemos en el programa de mejora. Y aquí abajo también tienen mi correo electrónico y que simplemente decirles para terminar que estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacerme luego al final de la jornada o por correo electrónico en el futuro y bueno, pues encantado siempre de responder las preguntas en la medida en que sea posible por mi parte. Y nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, por tu ponencia, bastante interesante. Ahora, al término de la ponencia, pues tenemos el turno de ruegos y preguntas, sobre todo fundamentalmente de preguntas, y me imagino que sí será objeto de bastantes preguntas. Bastante interesante. Aquí, para decir un poco una anécdota, nosotros estamos desarrollando en el CDA de la maestra, que pertenece al CIFEA de
de Jumilla un proyecto de variedades de olivo y aunque sí llevamos un manejo de un riego convencional, hemos tenido este año digamos, una floración desfasada en casi todas las variedades. Ahora mismo estamos en esa situación y muy poca fructificación en prácticamente todas las variedades. Bueno, pues... Vale, pues muchas gracias. Sí, está siendo una cosa muy general. Y por supuesto, nosotros encantados de colaborar. Si en algún momento dado queréis probar nuestras variedades del programa de mejora, pues encantados de establecer alguna. Pues tomo nota, eso seguro, tomo nota, Raúl, eso segurísimo. Bueno, pues... Gracias. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la segunda ponencia prevista en la jornada de María Martínez Mena. María Martínez es doctora en biología, investigadora por el CEBA-CSIC, forma parte del grupo de conservación de suelo y agua y, bueno, pues tiene una trayectoria de investigación bastante dilatada, más de 30 años de experiencia en investigación en ciencia del suelo, adquirida pues en distintos estudios tanto de laboratorio como en campo y tanto aquí en España como en el extranjero, concretamente en el Reino Unido. Las principales líneas de investigación que aborda, entre otras muchas, son gestión sostenible de ecosistemas mediterráneos agrícolas y naturales para la adaptación y mitigación del cambio global, procesos de erosión, degradación y desertificación de suelos y mecanismos que operan a diferentes escalas espaciales, los efectos del uso y el manejo del suelo sobre ciclos biogeoquímicos, principalmente el del carbono orgánico y la protección y rehabilitación de suelos en zonas semiáridas. También forma parte de la red Remedia, concretamente en el tema relacionado con el tema de mitigación de gases de efecto invernadero desde el año 2012 y también pertenece a la Academia de Regeneración desde el año 2018. Su ponencia se titula Escorrentía bajo distintas condiciones de laboreo y cubiertas vegetales. Pues cuando quieras, María, puedes comenzar. Vale, muchas gracias. ¿Veis mi pantalla? Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los asistentes, todos y todas los asistentes. Y efectivamente, bueno, yo trabajo en el CEBAS y lo que voy a presentar aquí está enfocado dentro de una de las líneas que llevamos, que es evaluar el potencial de medidas de manejo sostenible para la sostenibilidad en agroecosistemas y para contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático y cambio global. Mi presentación va a ser, bueno, nuestra experiencia es básicamente en almendro, en secano, y aunque, bueno, esta conferencia es relacionada con el olivo, pues como yo voy a hablar a nivel de manejo de suelo, se puede extrapolar perfectamente. Entendemos por mitigación todas aquellas prácticas que lleven al secuestro de carbono en el suelo y a disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. No debemos de olvidar que la agricultura es responsable de un 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la agricultura de forma directa, según el IPCC. Y como adaptación, lo que nos referimos son a todos aquellos manejos que traten de que haya una mejora en las propiedades físicas y químicas del suelo para que estos suelos sean más resilientes a eventos extremos y a sequía, que bueno, parece que es el presente futuro que nos espera, ¿no? Como me voy a centrar un poco en erosión, dado que es lo que me han pedido, aunque voy a hablar un poquito de otras cosas, pues voy a empezar un poco con la introducción de que la erosión, como todos sabemos, es una de las principales amenazas
para las funciones del suelo en las regiones mediterráneas, provoca pérdida de materia orgánica y de nutrientes y, por tanto, disminuye la productividad del suelo y su capacidad para sostener la vida. Y esto es particularmente importante o preocupante en el caso de cultivos de secano sometidos a laboreos intensivos donde el suelo se encuentra desnudo la mayor parte del año. Esta pérdida de suelo además se ve agravada en estos climas semiáridos porque la precipitación anual cae, como bien sabemos, en unos pocos eventos intensos, donde la lluvia pues arrastra en todas aquellas zonas donde no hay vegetación pues cantidades ingentes de suelo. Aquí hay una cifra de 100 toneladas de suelo por hectárea que puede llegar a ser causa de la erosión hídrica y también que en un solo evento se puede provocar hasta 1 metro de suelo de pérdida. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, para formar 3 milímetros simplemente de suelo necesitamos esperar un siglo, pues nos podemos dar cuenta que esto es bastante preocupante. Aparte de bueno, también la intensificación de la agricultura, etcétera, también han contribuido bastante al incremento de estas tasas de erosión, ya que se ponen en cultivo, pues se hacen cambios de uso de suelo y adopción de manejo que en tierras que a lo mejor no son aptas para ello. Aparte de los efectos en el sitio, también todos conocemos los efectos ya más generales que produce la erosión del suelo, como por ejemplo pueden ser las inundaciones, daño de infraestructura. No podemos olvidarnos de la Dana, por ejemplo, el 19, el ejemplo claro en la que todos los arrastres de la zona agrícola del campo de Cartagena llevaron al Mar Menor todos los nutrientes, el agua y los sedimentos cargados de nutrientes, sobre todo de nitratos, y también produce efectos a nivel de reducción de disponibilidad de agua, sedimentación de ríos y embalses, etc. Ante esto, pues el tema es que con el panorama, en el marco del cambio climático en el que estamos totalmente sumidos, pues todo esto podría ir incluso a peor. En esta figura podemos ver, si nos fijamos solamente en los dos gráficos de arriba y de abajo, a la izquierda del todo y a la derecha. En el de la izquierda tenemos, esto es una simulación de un modelo donde para el periodo 1981-2000 vemos las precipitaciones medias en la región de Murcia, cómo se distribuyen, y las precipitaciones en el de arriba y en el de abajo las precipitaciones de los eventos más extremos. O sea, estos son escenarios que se han creado con un modelo para ver si siguieran las emisiones de la zona agrícola al ritmo que actualmente están, en el periodo 2081-2100, pues nos podríamos encontrar perfectamente con reducciones en algunas partes de la región hasta de menos de 200 milímetros de lluvia anual, imaginaros lo que eso significa, y aumentos de 13 milímetros en las lluvias extremas. Es decir, que todo esto pues requiere soluciones, pero ya mismo, ¿no? Que bueno, ya se están poniendo en marcha. Estas actuaciones que se necesitan son para justo prevenir y mitigar la degradación de los recursos hídricos y edáficos, garantizando su disfrute a largo plazo. No podemos olvidar que los suelos juegan un papel muy importante en el ciclo global del carbono y además son cruciales para combatir este cambio climático. Por ello es necesario prácticas agrícolas que contribuyan a reducir estas emisiones y que mejoren la estructura y la capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo, siendo también lógicamente rentables desde el punto de vista económico. Estas prácticas estas soluciones pasarían por la implementación de prácticas de manejo sostenible, que en definitiva son todas aquellas prácticas donde hay un mínimo de alteración del suelo y un incremento de los residuos que cubren el mismo. Aquí en este gráfico se ve muy bien cómo pasamos de un laboreo convencional intensivo a un no laboreo, o sea, de un extremo a otro. En el laboreo intensivo tendríamos el mayor volumen de suelo removido, por ejemplo, cuando se utilizan vertederas, etcétera,
y la menor cantidad de residuos en el suelo, mientras que en el otro extremo tenemos justamente lo contrario. Entre unos y otros hay toda una gama de herramientas que se pueden utilizar, de herramientas, de modas de laboreo que se pueden utilizar y que estarían dentro del tema del laboreo de conservación, que está definido como cualquier operación de labranza que deje un 30% de los residuos de la planta en la superficie del suelo después de la siembra. Bueno, ¿qué prácticas pueden ser estas? Pues hay toda una gama de prácticas que pueden ser como cubiertas verdes, abonados verdes, mezclas de gramíneas y leguminosas, una labranza reducida, que lo único que hace es que, bueno, harán menos, por lo tanto rompen menos la estructura del suelo, pero además, pues el suelo está cubierto una parte del año con la vegetación espontánea. Labranza cero, triturado y acolchado. También el tema de diversificación de cultivos es otra práctica de manejo de la que os hablaré después. Y luego hay toda una serie también de otros manejos más del suelo, no de la vegetación, como son estos, como son terrazas, recogida de agua en líneas clave, recogida de agua en surcos. Estas últimas, bueno, estas son muy antiguas y pasa que se dejaron de hacer y ahora hay muchos agricultores de las zonas donde nosotros trabajamos que ya las están volviendo a implementar con mucha eficacia para reducir el control de la erosión. Todas estas prácticas, bueno, pues tienen en común que tienden a algunas que están focalizadas en reducir la erosión, otras en el uso eficiente del agua, como pueden ser las recogidas de agua en surco y las líneas clave, así como para mejorar propiedades físicas y químicas del suelo. Y el denominador común, pues es el incremento de carbono orgánico en el suelo, que es tan importante desde el punto de vista del cambio climático. Nosotros nos vamos a centrar más en las cubiertas y en la diversificación. Las cubiertas vegetales e inertes ya están incluidas en el Plan Estratégico Nacional de la Política de la PAC del 23-27, en el artículo 24 de Corregímenes, dentro de clasificados como agricultura del carbono, pues ya vienen cubiertas vegetales e inertes en cultivos leñosos, tanto en terrenos llanos como pendiente media, como elevadas pendientes. El que esté incluido en terrenos llanos, pues es muy interesante porque hasta ahora las subvenciones que se daban eran cuando había más de, no sé si un 10% de pendiente, pero está claro que con un 5% de pendiente ya puede generar escorrentía y erosión. Y luego dentro de estas cubiertas vegetales inertes, pues también hacen mención tanto si la cubierta vegetal es espontánea, que se produciría simplemente con una reducción del laboreo o un no laboreo, o bien la cubierta es sembrada. Vale, pues yo lo que os voy a presentar aquí un poco es cómo son de efectivas estas prácticas de manejo sostenible para reducir la erosión, bueno, y la escorrentía, obviamente, van ligadas las dos, así como la pérdida de nutrientes que está asociada a este proceso. También vamos a ver si la eficiencia de estas prácticas cambia dependiendo de las características de la lluvia. Y bueno, y por último, pero muy sucintamente, porque supongo que de esto va la presentación posterior a la mía, como también beneficia pues otros aspectos medioambientales de estas prácticas relacionadas con salud del suelo y aprovisionamiento de servicios ecosistémicos. Bueno, un poco para que veáis, nosotros monitorizamos la erosión. Bueno, hay muchas metodologías, pero una de ellas son parcelas experimentales con depósitos localizados en la parte final de la ladera y donde, bueno, se recoge la lluvia y se recoge la escorrentía, perdón, y los sedimentos que son arrastrados. Y luego nosotros, pues cada evento recogemos, cuantificamos la cantidad de suelo que se pierde y también analizamos qué nutrientes van asociados a ese sedimento para cuantificar tasas de pérdida de suelo y de nutrientes. Y luego también, para la segunda parte esa que he dicho, pues tenemos una serie de variables e indicadores de servicios ecosistémicos asociados con los cambios del suelo, relacionados con salud del suelo, con la disponibilidad y eficiencia del agua, así como con la vegetación. Pues yo qué sé, variables como la porosidad, que te dan una idea de la compactación del suelo. Y bueno, y así sucesivamente, para evaluar también
cómo afectan estas prácticas a otros beneficios aparte del control de la erosión, aunque bueno, hay que decir que todo está ligado porque si tú tienes un suelo con una mejor estructura, también va a revertir, ¿no? Se va a traducir en una menor pérdida de suelo y escorrentía. Vale, las experiencias que voy a contar son de una serie de fincas en las que nosotros tenemos experimentos, implementación de estas prácticas, tanto a medio como a largo plazo, y que están distribuidas tanto en la provincia de Murcia como en Almería y en Granada. Bien, pues si comenzamos con la efectividad de estas cubiertas verdes en reducir la erosión, aquí os voy a mostrar el efecto tanto de la labranza reducida creciendo una cubierta espontánea o labranza reducida también con un abono verde, con una siembra, frente a una labranza intensiva. Entonces, en este gráfico podemos ver del 2010 al 2015 una serie de eventos que ha producido escorrentía y erosión en esta zona y en el eje de la SID tenemos la pérdida de suelo acumulada, ¿no? El naranja es el monocultivo y la labranza intensiva y estas dos de abajo son las cubiertas. Entonces, como vemos, hay una reducción con estas cubiertas entre un 65 y un 83%, con no mucha diferencia entre que sean espontáneas o sembradas. Y también otro aspecto importante es que, bueno, enseguida, al quinto evento después de la implementación, pues ya se empiezan a diferenciar el efecto de estas prácticas de la control. Además, también en la escorrentía se observó en ambas, en estas dos, una reducción respecto a la labranza intensiva, aquí la he llamado monocultivo, de aproximadamente un 65%. Esta reducción de la erosión, obviamente, pues lleva también con ella una reducción del carbono asociado a los sedimentos. Perdón que le he dado algo y me he salido aquí, vale, perdón. Bueno, pues vemos una reducción del 85% con las cubiertas en el carbono orgánico que va asociado a este sedimento con respecto al laboreo intensivo. Además, mientras que el carbono orgánico total representa un 11% del total del sedimento en la labranza intensiva, se reduce a representar solamente un 3% en la labranza reducida. Lo cual es muy interesante pues, desde el punto de vista de la reducción de las pérdidas de nutrientes, igual que de nitrógeno y de fósforo en el sedimento, que se han observado diferencias de un 90 y de un 80%, respectivamente para el nitrógeno y para el fósforo. Bueno, y si queremos preguntarnos si qué efectos tienen según la intensidad de la lluvia, en estos gráficos podemos ver para tres clases de intensidad de lluvia. La primera que está más a la izquierda sería la clase 1 de intensidad baja, media y alta. Y aquí vemos el porcentaje de reducción de cuando aplicamos laboreo reducido respecto al convencional. Y aquí cuando aplicamos abono verde respecto al convencional. Lo vemos para la escorrentía, que son las barras azules, y para la erosión, que son las naranjas. Entonces podemos ver que mientras que para la escorrentía da igual la intensidad de la lluvia y no hay efecto, o sea, se reduce, controlan de la misma manera independientemente de que el evento sea de baja intensidad o de alta. En el caso de la erosión sí que se ve una tendencia clara de aumento de la efectividad de estos manejos con la intensidad de la lluvia. Esto es extremadamente importante desde el punto de vista del cambio climático, por lo que hemos dicho que vamos hacia eventos más frecuentes de lluvias intensas. Y si vemos que estas prácticas son eficientes para eso, pues llevamos un camino largo recorrido ya. Bien, pasando a otro tipo de prácticas sostenibles en las que nosotros también tenemos experiencia, es la diversificación de cultivos. Tenemos un experimento en el que en almendro, en una zona de secano, con un suelo extremadamente erosionable y bueno, con muy baja cantidad de materia orgánica, etcétera. Y en ello, dentro de un proyecto europeo, pues diversificamos el almendro con tápena
y diversificamos el almendro con tomillo. Entonces, bueno, estos son resultados a medio plazo de la erosión. En este gráfico, pues podemos ver, en naranja sería la erosión en el monocultivo, donde hay además un laboreo intensivo. El rosa es la erosión en el tomillo y el verde es la erosión en la tápena. Entonces vemos cómo se reduce la erosión en el tomillo y en la tápena, en el tomillo de un 70% respecto del laboreo convencional o del monocultivo y un 100% en el caso de la tápena, porque bueno, aquí la tápena, igual que este verde oscuro es como un control que tenemos de una zona natural que está alrededor, que son tomillos, pero de forma natural, donde, claro, lógicamente estos son procesos de erosión, lo que está por encima de cero, de arrastre, mientras que aquí hay procesos de deposición, porque esto está medido de otra manera. Y entonces, claro, en la zona donde está tomillo, pues la vegetación actúa como una barrera para el freno de los sedimentos, y también ocurrió esto en el caso de la tápena. También aquí estuvimos inventariando todos los procesos de erosión que se daban ya a nivel de finca, no de estas parcelas. Entonces, en la finca se observó, bueno, se determinó que había un 58% de los procesos de erosión son de erosión concentrada, o sea, que se producen cárcavas, barrancos, etcétera, y un 42% que son de surcos, que son, bueno, pues lo que son más fáciles son más sencillos luego de arreglar con el tractor, etcétera. Si suponiendo que nosotros con estos resultados que tenemos aplicáramos estas prácticas, pues tendríamos que con el tomillo, por ejemplo, solamente tendríamos un 30% en vez de un 42%, o sea, reduciríamos la erosión en surco en un 12%, mientras que con la tápena pues lo reduciríamos totalmente. Vale, y estas son nuestras experiencias, pero también nos he querido poner un poco una revisión con una visión un poco más amplia de un estudio, está en la bibliografía, donde se han aplicado una gama amplia de prácticas de manejo, tanto basadas en la vegetación como en el suelo, tanto en zonas mediterráneas como no mediterráneas. Y como resultado de esto, pues las conclusiones más importantes de este trabajo es que con estas prácticas de manejo sostenible se ha reducido las tasas tolerables de erosión entre un 20 y un 74%, pues quiere decir que son valores un poco similares a los que nosotros tenemos, más bien los del 70%, que el manejo de la vegetación, o sea, cubiertas verdes, acolchados, etcétera, parece que es más eficaz que el manejo del suelo en el control de la erosión. También que hay mayor eficacia de estas prácticas en reducir la erosión que la escorrentía. Esto lo hemos visto nosotros porque tenemos también en nuestros experimentos más control de erosión que de escorrentía con las prácticas que hemos aplicado. Y luego otra cosa interesante es que estas técnicas son como más efectivas para reducir erosión y escorrentía en todas aquellas áreas donde son más susceptibles a la erosión. Y bueno, y luego otra que no está aquí, pero que es importante y clave, es que, bueno, que la aplicación de estas prácticas no es igual, o sea, no se puede dar una receta y su efectividad no es la misma según qué condiciones climáticas, topográficas, de altitud, etcétera. Vale, y ahora otros beneficios ambientales, así un poco más sintetizadamente, aparte de lo de la erosión, y otros beneficios de estas prácticas relacionados con estructura y fertilidad del suelo, biodiversidad, eficiencia de agua y también cosecha, pues lo vamos a ver muy bien en esta diapositiva. Aquí lo que estamos representando, bueno, aquí tenemos 3 tipos de manejo de suelo frente a un convencional laboreo intensivo. El de arriba, que son los puntitos verdes, es un laboreo reducido con abono verde, sin más, como los que hemos presentado antes. Los puntos azules son reducidos con abono verde, pero con adición de compost. Y el rojo es, o naranja, según como lo veáis, un no laboreo, o sea, con cubiertas espontáneas,
y la adición de compost, ¿vale? Y aquí vemos el porcentaje, o sea, cómo se diferencian en toda esta lista de propiedades, que son los indicadores que os enseñé al principio, que son con los que nosotros estudiamos los cambios, cómo se diferencian cada una de ellas del convencional en cada una de las propiedades. La línea de puntitos te está diciendo que de aquí hacia, o sea, cuanto más se acerque a los puntitos, pues lógicamente menos eficiente es la práctica. Cuanto más se aleja a la derecha, mejor, y a la izquierda, peor. Y bueno, como veis así en un vistazo, pues la mayor parte de las prácticas son bastante efectivas en casi todas las propiedades del suelo. Por ejemplo, en el caso de las propiedades relacionadas con la compactación es negativo, pero esto en este caso es positivo porque si tiene menos densidad aparente, tiene menos compactación del suelo y eso es un efecto positivo, no negativo. Y, por ejemplo, referente a todos los tipos de carbono, nitrógeno, etcétera, pues vemos que también todas tienen bastante efectividad, ¿no? O sea, que van entre, a lo mejor, son entre un 10% hasta un 75% mejores que el laboreo convencional. Y luego, bueno, a nivel de nutrientes hay más variación y a nivel de nutrientes foliares, nitrógeno, fósforo y potasio, también tenemos menos resultados y también son más variables. En esta gráfica también podemos ver de alguna manera que cuando hacemos combinación de no laboreo con compost, por ejemplo, o de la siembra con compost, que es el azul, pues son a lo mejor mejores que los verdes, que es un laboreo reducido con abono verde sin ninguna introducción de compost. Pero en cualquier caso, lo más gráfico de esto es que hay un efecto positivo en la mayor parte de los indicadores de salud del suelo. Y ya por último, en relación con la producción, pues vemos, por ejemplo, que para periodos largos de tiempo donde hemos controlado la producción de la almendra, pues por ejemplo con las prácticas de laboreo reducido con una cubierta espontánea o de abono verde con una cubierta sembrada, frente al laboreo intensivo, si bien no hay diferencias significativas porque obviamente hay muchísima variabilidad, ya lo sabéis, según los años, precipitaciones, heladas, humedades, hongos, etcétera. Pero bueno, lo interesante aquí es que no hay diferencias significativas, incluso aquí parece un poco ligeramente mayor. Igual que en el caso de la diversificación, el monocultivo de la tapena y el tomillo, hay mucha variabilidad, pero esto tampoco es significativo. Entonces, bueno, esto es para un periodo corto, en realidad este estudio es a corto plazo, aquí sí podemos sacar más conclusiones, pero bueno, en cualquier caso el mensaje positivo respecto a la producción es que la implementación de estas prácticas no está yendo en detrimento de la producción, lo cual es clave. En cualquier caso, por ejemplo, en el tomillo, ¿no? En esta diversificación, pues si aquí tenemos ligeramente menor producción de almendra, pues luego eso se compensa con los aceites esenciales que se extraen de los tomillos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Bueno, sí, como vemos aquí. Vale, y bueno, y ya para terminar, simplemente quería hacer como un listado de por qué sí estas medidas, hay ya bastantes experiencias, porque bueno, en la bibliografía hay muchísimos trabajos donde ya durante tiempo se están hablando de todos los beneficios de estas prácticas sostenibles. Pero entonces, ¿por qué está costando tanto la adopción de las mismas? Pues bueno, nosotros pensamos, entre otras cosas, porque la respuesta, como he dicho, a estas prácticas depende de condiciones medioambientales, el clima, tipo de suelo, el cultivo, la topografía, bueno, y bastantes más, con lo cual su aplicación es directa, no hay una receta directa para decir, pues esto lo pongo aquí y me va a ir estupendamente, porque en condiciones semiáridas, en condiciones de secano, etcétera, hay una lenta capacidad de respuesta de los suelos responden muy lentamente a los cambios, porque las plantas espontáneas introducidas pueden competir, bueno, que es una de las claves de por qué esto no se utiliza hasta ahora, aunque ahora, bueno, pues tenemos bastantes indicadores, como estáis viendo, de que no hay detrimento de producción de estas competencias, ¿no? De agua y nutrientes
con el cultivo principal, y entonces el que tengan este problema pues requiere también que haya un manejo, un buen manejo de esta cubierta vegetal, ¿no? Tú no lo puedes dejar y abandonarlo. El impacto en los rendimientos de los cultivos no es inmediato, ¿no? Nosotros en nuestra experiencia de cubiertas sembradas y espontáneas, sí, porque tenemos 10 o 12 años de datos de producción y sí podemos llegar a una conclusión, pero en más corto plazo, pues con la alta variabilidad que hay en producciones, en el almendro, no sé si en el olivo ocurrirá lo mismo, pues es difícil que el agricultor pueda ver inmediatamente el impacto positivo. Bueno, esta la quito porque antes no había subsidio, ahora ya tenemos la PAC para esto. Y luego también pensamos, bueno, que falta como una red de apoyo y buenas percepciones para que se tengan las buenas percepciones sobre los impactos que tienen estas prácticas. Así que nosotros pensamos que las partes interesadas deben de participar durante la selección, el seguimiento y la evaluación de todas estas medidas de manejo sostenible para que todo esto pues vaya funcionando y se vaya extendiendo pues por todos los tipos de cultivos. Y nada más, esta es mi presentación y bueno, os voy a poner aquí también la primera diapo para que veáis mi correo y bueno, y aquí hay la página nuestra, nuestro grupo de conservación del suelo y agua y un Twitter que tenemos. Y bueno, y también podéis entrar en el blog del CEBAT donde hay muchas cosas de todas estas resultados públicos, o sea, en la página del CEBAT. Y lo que queráis luego preguntarme, pues estoy encantada de responder. Muchas gracias y hasta aquí mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias, María. Una estupenda presentación. Aparte nos viene bastante bien porque ahora el siguiente ponente va a coger el relevo precisamente de esos. Doy fe porque esta mañana incluso he estado en su finca y tiene un manejo bajo cubiertas verdes y fajas de vegetación estupenda. Y creo que insistir, por ejemplo, en lo que has comentado de los ecoregímenes, que incluso ya sin la limitación de las pendientes y también recalcar que para tener agricultura tenemos que tener suelo, porque sin suelo es imposible tener agricultura y eso es bastante importante. Efectivamente. Es lo que quería transmitir, que el suelo siempre parece que es lo de menos, pero es que si no hay suelo no hay nada. O sea. Efectivamente, es el gran olvidado a esta fiesta, pero evidentemente claro. sin suelo... Lo que pasa es que nuestros suelos son muy difíciles porque estamos en una zona con unas condiciones climáticas muy extremas y con unos suelos muy pobres, muy degradados, entonces todo no es fácil, se necesita mucho tiempo para ver que la cosa funciona. Y ese es el tema. Yo soy muy optimista y creo que vamos camino de tomar otras conciencias y cuidar el suelo, que es bastante importante. Espero que sí. Bueno, en la siguiente ponencia de Juan Molina vamos a ver, nos va a explicar un poco los distintos manejos que le está llevando a cabo y que hace, y si no me corregirá, pues prácticamente lo mismo. 30 años lo podrían calificar de loco, ¿no? De mesías, y sin embargo, pues evidencia de que puede sacar unas buenas producciones con estos manejos. Bueno, la tercera ponencia, como he dicho, la va a dar Juan Molina. Juan Molina es ingeniero técnico agrícola, pero también es gerente de la finca
Casa Pareja y de una almazara que tiene también implantada en la finca Casa Pareja, concretamente de producción ecológica. Es productor ecológico y también es uno de los pioneros de la biodinámica dentro de nuestra comunidad autónoma. Además, entre otros aspectos que aborda, pues recientemente, hace escasamente un par de años, fue galardonado con el premio a la mejor iniciativa empresarial para la sostenibilidad. Bueno, su ponencia va a tratar de prácticas sostenibles en cultivo del olivo, de lo que es agricultura ecológica y biodinámica. Y sin más, muchas gracias por tu participación, Juan, y cuando quieras puedes proceder a deleitarnos con tus buenos manejos, desde luego. Bueno, muchas gracias a vosotros por permitirme participar. Ante todo, quiero dar la enhorabuena a los compañeros, a Raúl y a María, que lo han hecho fenomenal. Yo no soy tan hábil en el manejo del ordenador, pero bueno, voy contando cosas. Nosotros aquí en Casa Pareja tenemos unas 350 hectáreas. Es una explotación familiar. Yo, después de hacer mis estudios, me vine con 23 años. Y en el año 87 comencé mi andadura como gerente de Casa Pareja. Bueno, el comienzo no pudo ser más relacionado con este tema, porque en el año 86 aquí cayó la del pulpo, una riada bestial, y bueno, pues resulta que un vecino había eliminado una obra hidráulica de tiempo de los romanos, que dividía una rambla en dos para que bajara regando y dejando el limo de terraza en terraza. Bueno, aquello fue un desastre. Yo cuando entré aquí, pues habían como 80 olivos centenarios arrancados, cárcavas, bueno, un desastre impresionante. Y bueno, pues ese fue mi comienzo de mi andadura. Y bueno, pues empezamos a rehacer un poquito lo que comenzó mi abuelo, que son pues una serie de terrazas de piedra que lo que hacen es distribuir el agua de tal manera que cuando aquí llueve, pues os puedo decir que en estas últimas lluvias que han habido, pues una superficie como de unas 16 hectáreas ha ido saltando el agua de terraza en terraza y se han regado perfectamente, prácticamente sin hacer daño. También es verdad que esto requiere un mantenimiento y bueno, se aprecia perfectamente cómo va sentando el limo, va trayendo tierra fértil que recoge de las sierras y bueno, pues se va creando un suelo extraordinario, muy fértil. Dentro de lo que sería el manejo de las cubiertas, pues claro, desde el año 87 hasta el día de hoy nos ha dado tiempo a estrellarnos unas cuantas veces. La primera experiencia fue que cuando yo vine aquí, pues se hacía un laboreo pues tradicional, pues aquí se labraba en cuanto caían 2 gotas del tractor a labrar y cuanto más trabajaban parece que les daba más gusto. En fin, la cuestión es que todo esto me ha costado muchísimo trabajo convencer a la gente, cambiar, ensayar. Estamos en una zona muy difícil, porque estamos en la zona baja de Jumilla y bueno, pues es complicado, aquí no llueve, las cubiertas son difíciles de establecer, pero lo que hay que hacer es ser cabezota y empeñarse. A día de hoy vamos consiguiendo ya después de tantos años tener estos suelos que al final se aprecia que cuando llueve recogen el agua, sostienen la tierra y hacen un suelo muchísimo más mullido que cuando estás haciendo labores del tractor, está clarísimo. Nosotros también hemos apostado mucho por la diversificación, es decir, pues os puedo decir que aquí estamos sembrando setos en los lindes de los cultivos, estamos incluso asociando cultivos,
el asociado de cultivos, por ejemplo, en ciertas zonas de calabazas o de ciertos cultivos que cubren el suelo, nos ha dado unos resultados muy interesantes. Y luego otras veces también tenemos una manera de pensar en el que muchas veces vemos más interesante el valor añadido de una cosecha que realmente producir kilos y kilos, porque al final esos kilos y kilos, si son baratos y sirven para perder dinero, pues cuanto más tienen, más pierdes. Eso es así. La finca es muy bonita, os invito a venir a verla cuando queráis. Tenemos mucha diversificación en los cultivos. Aquí os puedo hablar pues que tenemos unas 100 hectáreas de olivar, con así como 7, 8 variedades de olivos. Tenemos bastante arbequina. Es un cultivo semi-intensivo en la arbequina. Tenemos un marco de plantación de 7×4, un riego por goteo. Pero luego pues tenemos, por ejemplo, unos 3.500 árboles centenarios, que la verdad es que pues hay que estar un poco loco para mantener esto, pero nosotros le tenemos mucho cariño y además pensamos que el aceite pues tiene mucha personalidad. Apostamos mucho por eso, por darle valor a nuestras cosechas, por diversificar. Pensamos que el tema de tener diferentes variedades nos aporta esa cosecha escalonada, nos aporta esa polinización cruzada. Os puedo hablar de que hemos visto, por ejemplo, cultivos de olivo centenario en los que mi abuelo plantaba, o mis antepasados plantaban líneas de otras variedades, pensando claramente en la polinización. Luego, por ejemplo, tenemos ensayos, tenemos pruebas hechas y vamos viendo a lo largo de los años pues, que hay variedades que no se adaptan. Por ejemplo, aquí en mi zona, la picual, pues no va muy bien. Es más exigente en agua, crea una serie de abortos en el cuaje impresionante y no termina de producir bien. Nos pasa igual, por ejemplo, con la hojiblanca. Sin embargo, tenemos otro tipo de ensayos, por ejemplo, con las variedades como la blanqueta, que están aportando, no sé, pruebas que parece que pintan muy bien, porque son variedades tempranas, no les afecta tanto estas altas temperaturas en el cuaje, se adaptan bien al secano y bueno, pues puede ser interesante. Y luego, pues hay variedades como, ¿qué te voy a decir yo? Como la Royal, que producen unos aceites muy potentes, muy resistentes, también la cornicabra, que son variedades interesantísimas a la hora de hacer estos aceites que nosotros, aunque hagamos monovarietales, al final lo que buscamos es un aceite de cupás que cada variedad pues aporta unas características. Es muy interesante hablar también del tema que me está viendo a la cabeza, del tema del manejo del riego. Nosotros prácticamente todo lo que es el olivar lo tenemos con riego por goteo, pero lo que hacemos es una técnica que llamamos de riego deficitario. Y es que tenemos claro que hay momentos en el olivar que es muy interesante aportar agua, pero hay otros momentos que no es tan interesante y que incluso un déficit nos aporta calidad en el aceite. Yo, por ejemplo, someto al estrés hídrico en ciertos momentos a mi olivar porque sé que los aceites luego son de mayor calidad. En ese momento, claro. Esto prácticamente lo tenemos estudiado y os podría decir que aportando agua en 5 momentos muy clave del olivo se producen unos resultados extraordinarios. Esos 5 momentos podríamos hablar de, si no llueve, prefloración para que el árbol tenga potencia y pueda sacar esa flor adelante. Estaríamos hablando, pues eso, de abril aproximadamente. Estaríamos hablando de otro riego postfloración, cuando el cuaje ya está hecho. La oliva tiene el tamaño de un guisante aproximadamente, un poquito más, que vendría a ser finales de mayo o junio. Hay otro momento muy interesante, que es la época de endurecimiento del hueso. Estaríamos hablando de julio aproximadamente,
Y luego ya nos iríamos a finales de agosto, que es la época del embero en esta zona, y que ahí sí que es muy interesante aportar agua, porque ahí es cuando se está terminando de elaborar el aceite y ahí trabajan. El agua es muy interesante, muy rentable. Ya por último, pues si no llueve, y aquí últimamente es que no llueve y cuando llueve es para hacer daño, pues hablaríamos del último riego, el quinto riego, que sería ya para engorde del fruto y para rematar la maduración. Estaríamos hablando prácticamente de septiembre, finales de septiembre, por esa época. Respecto al tema de las cubiertas, os tendría que decir que para mí, aunque cueste un poco, la más interesante es la cubierta espontánea. Es difícil establecerla en esta zona porque aquí no llueve, como os decía, pero una vez lo has conseguido es muy estable. Yo, por ejemplo, os puedo decir que hace un par de años quise hacer un ensayo de cubiertas sembrando avena con beza y tal y cual, y no me ha gustado. No me ha gustado, primero porque es caro, y lo segundo porque la considero menos eficiente, por lo menos en esta zona. Y luego, bueno, pues muy interesante el tema ya hablando también de variedades, buscar ese escalonamiento de cosecha, esas variedades que cuajan con cierta diferencia. Aquí sí se nota cierta diferencia en el cuaje de las aceitunas. De hecho, por ejemplo, nosotros podemos ver claramente que las variedades más tempranas nos están cuajando mejor. Cuando digo más tempranas, pues digo pues, la cornicabra murciana, que es bastante temprana, o también le llaman callosina, o alguna otra variedad así un poquito más temprana, blanqueta, por ejemplo. Se nota que cuaja antes y cuaja mejor, le afecta un poquito menos esas altas temperaturas. Sin embargo, pues por ejemplo, estamos viendo que el centro del cuaje, la época en que todo está en flor, pues con este cambio climático que estamos viendo claramente, que las temperaturas se nos están disparando, pues el año pasado ya fue grave y este año ha vuelto a ser grave. Estábamos a 35 grados en el mes de finales de abril, ¿sabes? Que ha hecho pupa, ha hecho daño. Bueno, tendría que decir también que el tema de la agricultura ecológica y biodinámica en nuestro caso, y el manejo de los setos, nos ha aportado el que nosotros aquí no hayamos visto plagas. Hemos visto todo tipo de... yo os puedo enseñar en mi finca pues de todo, porque aquí hay de todo, pero como el concepto plaga como tal, yo llevo muchísimos años que no lo he visto. Y lo achaco a que esa agricultura ecológica respetuosa permite que los depredadores existan y se puedan instalar en estos setos y puedan devorar pues algunas de estas plagas que nos atacan. Está claro que si tú empiezas a matar, pues matas a los buenos, a los malos y a todo lo que se mueva. Y entonces, pues ahí no hay vida, no hay nada que hacer. Bueno, pues tendría que hablar también, muy importante para mí, del tema de, pues eso, de asociar la ganadería. Aquí también tenemos una ganadería de oveja segureña y cabra murciano-granadina, que para mí es imprescindible en una explotación agrícola, sobre todo si es ecológica, y que, bueno, pues nos permite con ese estiércol, con esos aprovechamientos, asociando a los cultivos y con la planta de compostaje en la que hacemos compost con el residuo de la almazara, con restos del orujo del raspajo de la uva, de la leña triturada y todo esto, y nos permite darle un valor
y aportar ese puntito plus del compost aportado al suelo, que durante tantos años nos ha permitido pasar de unos suelos baldíos, unos suelos muy pobres en materia orgánica, a unos suelos, después de tantos años, son 30 y tantos años ya, parece que se pasa el tiempo volando, que cuando hemos hecho análisis nos hemos quedado sorprendidísimos de ver la evolución y de ver pues que verdaderamente el suelo acaba transformándose. Me han encantado las últimas frases que ha dicho María y bueno, y nuestro amigo Curro, yo le llamo Curro con mucho cariño, porque es verdad, el suelo es la base, sin suelo no hay nada y hay que tener en cuenta que el suelo es una cosa viva. Nosotros nos vemos encima del suelo y pensamos que somos los reyes del mambo, pero del suelo para abajo hay muchísima más vida que del suelo para arriba. Y bueno, pues bacterias, levaduras, todo tipo de microorganismos que hacen que esa flora y fauna que tenemos debajo del suelo permita a las plantas asimilar el alimento y que se puedan desarrollar. Hay una cosa que no he dicho y que yo sé que Raúl, creo que era Raúl, primera persona que ha hablado, le va a gustar, y es que nosotros tenemos aquí como unas 46 hectáreas de acebuche. Yo en su día, fui un poco majara, lo reconozco, y me dio por reforestar con acebuche. Y tenemos así como 16.000 acebuches reforestando la finca, lo cual, bueno, pues ha sido un refugio de fauna auxiliar. Es una maravilla ver la diversificación, la diversidad que tenemos, que es un campo de germoplasma. Claro, son 16.000 árboles de padre y madre y en el cual puedes encontrar cualquier cosa, desde olivos con oliva blanca, chiquitita, grande, bueno, redonda, con punta, cualquier cosa. Y luego, pues eso, nos ha permitido el que esas tierras, pues, de secano riguroso, pues estén vivas, estén verdes y tengan vida, ¿no? Y bueno, pues es que podría estar hablando unas cuantas horas del tema, porque para mí esto es pasión. La almazara para nosotros ha sido fundamental a la hora de tener olivar. También es de tradición, son muchas generaciones de la familia haciendo aceite y lo considero pues una estrategia, ¿no? Es importantísimo y va muy asociado el tener cultivos donde tú puedas sacar un valor añadido a tus cultivos. Estamos viendo que lo del cambio climático viene duro y una de las formas que hay, entre otras, por supuesto, es vender con valor tus cosechas. Es que si no estamos perdidos. Si encima de venir la cosa como viene, nos pagan 4 perras por las cosechas, vamos a la muerte cierta y segura. Bueno, nosotros además de hacer aceite también hacemos aceitunas de mesa y en fin, muchas más cosas que podéis ver luego si entráis en mi página web, casapareja.es. Dentro de lo que es la agricultura biodinámica, quiero también romper una pequeña lanza por el tema, pues puedo decir que bueno, se habla de muchas cosas. La primera es, pues lo que estábamos diciendo antes, que el suelo es la base de cualquier agricultura. Eso está clarísimo. Pero, por ejemplo, pues es muy importante hablar, de que pues el utilizar la materia orgánica a la hora de abonar es fundamental. Puedo hablar de que hay que considerar la finca como un organismo granja, donde pues no solamente hay olivar, sino que hayan diferentes cultivos. Nosotros aquí, por ejemplo, pues tenemos viñedos, tenemos vino también, tenemos almendros, tenemos cereales asociados con la ganadería, hacemos rotaciones de cultivo pues, con leguminosas,
Vamos a hablar de garbanzos, de guisantes, de cacahuetes, en fin, de diferentes cultivos. Y incluso hay un proyecto muy bonito que con Curro estamos trabajando, que es el tema de las variedades, de recuperar variedades antiguas de melocotón. Es un proyecto donde pues andamos sobre las 100 y pico variedades de melocotón. Algunas de ellas son interesantísimas, son variedades antiguas que hemos ido recuperando y que consideramos que es un patrimonio que no debería de perderse. Es como estos olivos centenarios que tenemos, que, bueno, pues estamos locos, no son rentables como tal, pero no nos da la gana deshacernos de ellas y pensamos que es un valor seguro. Y bueno, pues respecto al tema también importante del manejo de la finca, de mantenimiento de suelos, pues la verdad es que no somos muy partidarios del cultivo superintensivo. Pensamos que no hay recursos para eso. Nos parece mucho más interesante, es verdad que nosotros tenemos mucha tierra, nos parece mucho más interesante este otro tipo de plantaciones, aunque no se puedan mecanizar tanto, es verdad. Y bueno, pues ya sabemos lo que nos viene que va a haber poca agua, cada vez más honda y más cara, y más salada. Gracias a Dios, es un tema que no se ha hablado. Nosotros pertenecemos a varias comunidades de regantes. Esta zona prácticamente toda el agua bueno, no, prácticamente no. Toda el agua que se utiliza en esta zona proviene de acuíferos. Algunos acuíferos son de tiempo de los romanos, ya están bastante salinizados, algunos de ellos. Y bueno, sabéis que el olivo, dentro de lo que cabe, es un cultivo bastante resistente al agua con cierta salinidad. Y si esto se maneja bien y se emplea bastante materia orgánica, bastante, pues es resistente, se puede sacar adelante, ¿no? Y es lo que nos viene pues energía muy cara, nos viene agua salada, nos vienen condiciones de clima durísimas, pero lo que hay que hacer pues es eso, adaptarse y jugar a diferentes variedades de olivo. Nos toca no abusar del laboreo, nos toca no abusar del riego, nos toca, dentro de lo que podamos, gestionar al máximo nuestros residuos y aprovecharlos y darles un valor añadido para volverlos a incorporar al campo y entrar en lo que llaman ahora economía circular. Y bueno, pues ahora me pondré a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer. Y como os decía al principio, os invito a que vengáis, ya que, pues eso, viváis la experiencia que tenemos aquí. Ya os digo que nosotros, pues eso, combinamos las visitas del turismo con la elaboración de jabones, de aceite, con elaboración de vino, con el aceite, las olivas de mesa. Intentamos aprovechar al 100% todos los recursos para sobrevivir, ser resilientes y bueno, pues intentar vivir de la agricultura. Y bueno, pues ya paso al moderador y no sé el tiempo que he echado, Curro, ni he mirado el reloj. Nada, tranquilo, no te preocupes, que va. Aquí estamos. Ha sido bastante amena, no te preocupes. Muchísimas gracias, Juan, por la ponencia, por tu exposición. Yo particularmente doy fe de la situación en la que está la finca, que está ahora mismo preciosa, sobre todo con estas últimas lluvias que bueno, por lo menos nos ha permitido tener agua después de la primavera y el otoño que hemos llevado. Bien. Recordar que esta jornada está siendo grabada y será colgada en la web del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica y a su vez será difundida en las distintas plataformas que tiene el servicio.
Ahora vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas y los asistentes podrán elaborar o realizar las preguntas de dos modos, bien directamente, si pulsan el icono de la manita, o bien a través del chat. No sé si, Antonio, ¿tienes prevista alguna pregunta ya? Creo que sí, que había alguna pregunta de algún ponente. Hay dos preguntas y bueno, sí, creo que ya estáis todos activadas todas las cámaras. Pues si quiere empiezo. La primera pregunta creo que va para Raúl, la realizó Fernando Moreno Martínez y dice lo siguiente. Dice, hola, las vibraciones que emiten los cañones antigranizo ¿pueden accesar esas vibraciones al cuajo de la aceituna? No sé, yo la verdad que en eso tengo muy poca experiencia. Me extraña a mí que una vibración así que se transmita por el aire llegue a afectar a ese tema. No, vamos, yo diría que no, pero lo estoy diciendo un poco sí, por intuición. No creo que la vibración se transmitirá como mucho a los árboles que estén muy cerca, pero al resto no lo sé. De todas maneras no lo sé, ¿eh? Creo que Juan Molina tiene algo de experiencia en este tipo de casuística. Sí. Yo quería decir una cosilla, aportar algo si se me permite. Yo tengo así como 6 o 7 cañones alrededor de mi finca. Estoy cabreadísimo, igual que esta persona que está preguntando. Súper cabreado. Y bueno, hemos tenido peleas últimamente con la Confederación, en fin, ¿para qué os voy a contar? Pero mi experiencia particular es que sobre todo te afecta al cuaje cuando te caen piedras porque el vecino rebolica las nubes y maneja el clima para él. Entonces, eso es lo que verdaderamente te puede afectar el cuaje. Yo estoy cabreadísimo con los cañones, rompo una lanza aquí y estoy totalmente de acuerdo con este señor que ha preguntado en que te afecta el cuaje, pero pienso que no son las vibraciones, son las piedras que o la sequía que te puede provocar en un momento. Muy bien. Antonio, creo que habías comentado que había más preguntas. Sí. Hay otra pregunta que hace Joaquín Navarro, compañero, Muy bien, sí. Va dirigida a la doctora María Martínez y dice lo siguiente. Para condiciones más extremas de donde ha realizado los ensayos, con más bajas precipitaciones, como es el caso del campo de Cartagena, se ha comprobado la viabilidad a largo plazo de plantaciones de almendro con fajas de vegetación o condiciones de no laboreo. ¿Se ha comprobado? Bueno, pues exactamente en el campo de Cartagena no, pero en zonas de todas las fincas que nosotros tenemos muchas fincas en condiciones muy extremas, donde de poca precipitación, de suelo muy degradado. Y a largo plazo sí que hemos visto, como os he presentado, el efecto positivo que tienen los setos y a nivel de suelo, de mejora de todas sus propiedades, biológicas, químicas, físicas, estructura y tal. Y a nivel de, por supuesto, de control de la erosión, sí, no está hecho en el campo de Cartagena, pero se puede decir que vale perfectamente. Muy bien. Muchas gracias. Estudios, a ver, la mayoría de la implementación, perdón un momento, que los manejos están implementados según en qué finca, pues entre 7 años y 12 y 13. Quiero decir que ya llevamos un tiempo suficientemente largo como para poder asegurar eso. Si tienen condiciones de 0, 0, 0, o sea, de temperatura altísima, de 0 precipitación en absoluto, etcétera, etcétera, pues claro, obviamente no tenemos nada que hacer. Muy bien, muchas gracias. Pero vamos, María. con nada, quiero decir que nada. Pues ya no hay más preguntas y tampoco han levantado la mano. Pues ya si alguno ponentes quiere preguntar algo. Sí, pues... estoy viendo a Raúl que quiere hacer algún comentario.
Y yo, respecto a algo que había dicho Juan, que no le gusta el olivar en seto, el súper intensivo, aquí hay fincas de seto ecológicas, incluso biodinámicas. A ver, yo para mí, que eso, desde luego, opiniones tantos como colores, ¿no? Para gustos, colores, pero yo veo el seto como simplemente una forma de ordenar los olivos. Es decir, que aquí hay olivar en seto ecológico, en secano, y la cuestión al final es el manejo. Es decir, no tiene por qué ser más demandante en insumos un olivar en seto. Si uno lo poda y lo maneja adecuadamente, pues puede que requiera, si uno no tiene más agua, que hay olivares en seto con 1.500 metros cúbicos por hectárea o incluso con menos, con 900, secanos, y van bien. Es decir, que lógicamente no son tan productivos como otros donde todo el mundo le está metiendo abono y riego y tal, y insecticidas. Pero en fin, que simplemente un poco dejar esa opinión de que para mí el olivar en seto es una forma de ordenar los olivos que permite recogerlos con una cosecha total. Te respeto totalmente, estoy totalmente de acuerdo en que tú pienses así. Posiblemente lo mío sea un poco de romanticismo, lo reconozco, y a lo mejor todo el mundo no tiene las condiciones que yo tengo, pero ¿no? Ya está. Bueno, pues no sé si habría alguna pregunta. No obstante, sí es probable de que posteriormente formulen preguntas y las transmitiremos a los ponentes para que tengan lugar a poder responder. Bueno, pues si no hay más preguntas, Antonio, ¿hay alguna? No, nadie ha levantado la mano y las preguntas por escrito que se han formulado ya son las que he planteado. Bueno, pues... Pero me falta una preguntita. Sí, una pregunta, por estar un ratito más, ¿no? Claro, por supuesto. Se la voy a hacer a Raúl directamente. Es en el tema de esta variedad que he comentado, la blanqueta. Es una zona que hay en Alicante, no sé si la conocéis. A mí me parece interesante esa variedad porque sí que está claro que en el tema del secano lo aguanta mejor que otras. ¿Habéis hecho alguna experiencia con ella o la conocéis su comportamiento, incluso a lo mejor en los setos o tenéis alguna experiencia con ella? Nosotros, por lo general, en olivar en seto, mi opinión es que la única variedad que se adapta es Arbequina o su hijo. El resto, hay gente aquí plantando hojiblanca y plantando otras variedades en seto, pero no tienen un excesivo vigor, no tienen un porte compacto, entonces no terminan adaptándose. En vaso sí puede ir bien. Nosotros tenemos algún ensayo en Úbeda y ha sido productiva. Tiene un aceite, por lo menos lo que hemos visto aquí, bastante suave, ¿no? Un aceite más, digamos, más, en fin, más suavito, pero bueno, se madura pronto. La aceituna hay años que se cae muy pronto. Pero bien, puede ser un árbol no muy grande y yo creo que es sí, vamos, aquí es muy conocida, a pesar de que no se cultiva, se conoce la variedad blanqueta porque es muy importante en el Levante y sí, yo creo que es una opción interesante, sobre todo por lo que decía antes de tener aceites distintos. Hoy día es todo picual y arbequina y yo creo que cada vez más prima más de tener aceites distintos y peculiares, o lo que has dicho de Royal. Por la zona de Jaén se está difundiendo mucho el aceite de Royal de Cazorla como un aceite distinto y yo creo que por ahí parte del negocio en el futuro puede ir por ahí, por promocionar variedades distintas y que den aceites peculiares, y yo creo que blanqueta es un aceite muy interesante. Yo hago incluso aceite de acebuche, o sea que estoy como una cabra, estamos ahí. Sí. Bueno, estábamos contemplando, lo habíamos barajado verbalmente, Juan y yo, de implementar un proyecto de cara al próximo año con cubiertas con tápenas, y me ha venido fenomenal en la exposición de María esa experiencia que están teniendo ellos. O sea que, Juan, vete preparando. Estoy preparado. Os tengo que decir que nos ha costado mucho llegar a que se desarrollen las tápenas. Hemos sufrido muchísimo.
hasta que ya se han desarrollado, ¿eh? Porque además teníamos varios bloques y en unos sitios no ha crecido nada, en otros, esas que habéis visto que están bastante bien, pero así como el tomillo, por ejemplo, ha ido fenómeno, la tapena ha sido un sufrimiento. Ahora veremos, a ver, también solamente llevamos 3 años ahí, o sea que, bueno, ahora ya 5, ahora que lo pienso. Tiene su truco, ¿eh? Es su truco. Sí, Ah, Yo bueno, tengo si tapenas. sabéis el truco, pues fenomenal. es que Juan tiene Luego me lo tapenas. cuenta. Queremos aprovechar esa sinergia. Y bueno, yo también aprovechando, ya bueno, ya cuando queréis cortamos, pero le quería comentar a Juan que como ha dicho el tema de que él no era muy pro cubiertas sembradas frente a las espontáneas, pues yo te quiero decir, vamos, a mí me parece que las dos funcionan bien. Por ejemplo, como habéis visto en el control de la erosión y todo eso da igual, tú tienes una cubierta y te va a controlar lo mismo. Pero, por ejemplo, a nivel de mejora en estructura del suelo, por ejemplo, nosotros sí que hemos visto que las cubiertas con siembra verde, con la mezcla esta de leguminosa y gramínea, favorecen mucho más el secuestro de carbono, etcétera, porque mejoran la estructura del suelo, los agregados, el carbono se queda ahí como protegido físicamente y tal. Entonces sí que tenemos datos muy claros de que, por lo menos a nivel de secuestro de carbono, mejora de estructura del suelo, es mejor la siembra que la cubierta espontánea. Las dos funcionan, o sea, quiero decirte, la cubierta espontánea a mí también me encanta porque es algo que simplemente con reducir el laboreo ya está, no te gastas ni un duro, porque además la siembra, claro, si tienes un año seco, pues no te sale nada, y entonces pierdes ese dinero y tal y cual, ¿no? Claro, todo tiene su tal, pero que para que sepas que a nivel así científico, por decirlo de alguna manera, de mejora así física del suelo y todo eso, sí que hay una cierta diferencia. Pero vamos, que es verdad que las espontáneas pues están ahí y ya está, ¿no? O sea que... Sí, tienes toda la razón del mundo. Lo único que pasa es que aquí no llueve y claro, eso también es un factor limitante. Porque la cubierta espontánea pues está más adaptada a este clima, claro. Sí, claro. Bueno, pues... Pero bueno, nosotros nuestros 12 años que llevamos, lo que pasa es que lo de la no lluvia está, o sea, ha empezado como ahora, ¿no? Pero claro, nosotros en 10 años que llevamos con cubiertas, hemos tenido cubiertas todos los años. Unos años una producción interesante y otros años menos, pero siempre ha crecido. Este año es el que no ha crecido nada, ¿no? Pero vamos, Luego, que María, sí, que si vamos hacia una sequía, a lo mejor eso no es lo mejor. Luego, María, te tengo que contar un proyecto muy bonito que tengo aquí en la finca para hacer unas zonas de acumulación de agua y unas cosas muy chulas que tengo que ya te presenté. Pues eso funciona estupendo. Sí. Hay tema. Y a ti, Raúl, te tengo que enseñar unos acebuches que tengo impresionantes. Interesante. No. Pueden ser padres para alguno de tus variedades. Tenemos una colección nosotros de acebuches también, de España y de otros países, de Croacia, de Marruecos, de Italia. Es una colección también de acebuches. Sí, nosotros, es interesante. El tema de los acebuches puede dar algún, como patrones o para hacer cruzamientos. Pues. Y de hecho, lo que he dicho de la floración, de que no hay variedades que se estén adaptadas a los veranos templados en Canarias, hay una subespecie distinta del olivo silvestre que se llama guánchica. Y esa subespecie sí está adaptada al clima de allí, lógicamente, porque es de Canarias. Entonces, pensamos que para el futuro, para adaptación al cambio climático, puede ser interesante. Sí, en los acebuches yo creo que hay un recurso que en un momento dado puede ser muy interesante. Bueno, pues hay otra pregunta. Perfecto. Sí, Telesfora hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo habría que secar la cubierta espontánea? Para María, ¿no? Sí, vale. Por ejemplo. Si quieres contesto yo. Bueno, nosotros lo que hacemos es segarla en abril, mayo. O sea, antes de que llegue las temperaturas más altas y el verano, claro. Nosotros lo que hacemos es segarla e incorporarla al suelo, porque también otra de las cosas que hemos visto es que es muy interesante la incorporación, porque facilitas toda la mineralización de los nutrientes y entonces como que aceleras el ciclo.
Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la labranza reducida, lo que hacemos es que, por ejemplo, cuando se siembra en otoño, bueno, cuando llueve y tal, otoño, noviembre, o sea, octubre, noviembre, y luego ya se incorpora eso, depende del año, finales de abril, mayo, algo así. No sé si Juan lo hace de otra manera. Exactamente igual, pero yo ni siquiera la siego porque a mí Ya. se me seca. No llega. Ya. Todo Pues duro, yo todo sé duro. que estoy en condiciones mucho mejores que las tuyas. Pensar que yo tengo el predesierto está de aquí a 40 kilómetros o un poco menos incluso. O sea que yo estoy en una zona dura. Dura. Y el Ya. desierto ya sabéis que avanza unos cuantos metros cada año. Esto está claro. Y María, yo así por no estarme callado, ¿vosotros habéis hecho alguna prueba con el tema de las calabazas o algún tipo de cultivo así? Porque a mí me fue de maravilla. El ensayo que yo hice en olivar con las calabazas, bueno, me quedé alucinado. Un resultado impresionante. También es verdad que las tenía vendidas antes de plantarlas, pero me fue muy bien. Me fue muy bien. No, no tenemos ningún. No, en el proyecto este europeo que he presentado, aparte del almendro en secano, también había un ensayo en mandarino en regadío. Que se hicieron ahí también rotaciones en las calles entre las líneas donde estaban los mandarinos. Ahí hice unas fotos, sí. Pero allí pusieron guisantes y poca cosa más, me parece, guisante y no me acuerdo de la otra, pero vamos, con la calabaza no hemos trabajado. Pero lo apunto. Lo apunto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes. La verdad es que muy interesantes todas las ponencias, la experiencia que tiene Juan, las ponencias de María y de Raúl, fantásticas. Y muchísimas gracias a los asistentes. Recordar nuevamente que se colgará la jornada en la plataforma del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica y a su vez en las distintas plataformas digitales, YouTube, etcétera. Y vas a verme peinado. Pues yo no puedo. y bueno, y agradeceros la participación. Y bueno, recordar que la próxima semana pues habrá una nueva jornada que seguramente no. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Conoceros a todos. Un abrazo, espero veros. Hasta luego. Venga, igualmente, Adiós. hasta luego. Chao. Adiós.